Buenas chicas, chicos. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir con los compuestos binarios, ¿sí? Los compuestos que tienen dos elementos, por eso se llama binario. Habíamos hablado de hidruros metálicos, en este caso vamos a hablar de óxidos básicos. Hay dos grupos grandes de óxidos, unos son los ácidos, otros son los básicos, ¿sí? En este caso vamos a tratar los óxidos básicos, que se trata de la combinación de un metal con el oxígeno. Oxígeno. ¿Ok? Es un tipo de enlace iónico, ¿sí? De metal más no metal da un enlace iónico. Bien, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que combinamos un metal, puede ser sodio, y oxígeno. Bien. En primer lugar, tenemos que ver cómo es la fórmula molecular. Bien, hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a explicar una que les puede servir, después vamos a ver alguna otra. Pero vamos a ver, ponemos el símbolo del sodio, que es Na, y el símbolo del oxígeno, que es O. Siempre es este el orden. Primero el metal y después el oxígeno, ¿sí? Bien, vamos a la tabla periódica que les voy a dejar también. Y vemos que el sodio tiene estado de oxidación +1, ¿sí? Según esta tabla periódica que encontré en internet, ¿sí? Y es efectivamente, lo chequeé con otras tablas, es +1. Y el oxígeno que dice -1 y -2, no sé dónde sacaron el -1, pero bueno, en estos casos puntualmente de los óxidos utiliza esta oxidación -2. Siempre el oxígeno va a ser -2 el estado de oxidación. ¿Ok? Si quieren lo ponemos con otro color, así no nos confundimos. -2. Y este dijimos que era, vamos a hacerlo con rojo, +1. ¿Sí? Bien, lo que suele ocurrir es que hay diferentes maneras. Vamos a ver la primera. Este 1 que está acá, lo podemos poner como subíndice. ¿Sí? Acá. Y este 2 que tenemos aquí, lo ponemos como subíndice acá. ¿Sí? El 1, en este caso, este rojo que vemos acá, no se pone. ¿Sí? Porque es redundante. O sea, ya sabemos que al poner O hay 1 al menos. Así que así me quedaría. La fórmula molecular entonces sería N2, vamos a ponerlo con negro, Na2, perdón, O. Esta sería la fórmula molecular del lo que nosotros denominamos, ahora vamos a ver la nomenclatura, óxido de sodio. Ok, esa es una de las maneras. Otra manera de hacer lo que me han enseñado hace un tiempo ya, siempre hay que conocer el estado de oxidación, ¿no? Eso desde ya. Pero la otra manera es poner, vamos a ponerlo acá al costado como borrador, el sodio y el oxígeno. Como el oxígeno tiene valencia -2, significa que recibe 2 electrones, ¿sí? Y como el sodio es +1, significa que da solamente un electrón. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno de algún modo no se queda contento. Entonces logra completar su octeto, ¿sí? Cuando veamos la estructura de Lewis lo vamos a ver, lógicamente con otro átomo de sodio, y es por eso que necesita 2 átomos de sodio para completarse toda esta estructura, ¿sí? Ahora el oxígeno está contento porque tiene 2 electrones más, el sodio está contento porque se dio el electrón que tenía en el último nivel, y punto. Y vemos que tiene 1, 2 átomos, entonces ponemos un 2 acá y listo. Esa es la otra manera. Utilicen la que quieran. Sinceramente me tiene sin cuidado lo que hagan con esto. El tema es que sí escriban bien la fórmula molecular, ¿sí? Na2O. Ese es el símbolo, perdón, la fórmula molecular del óxido de sodio, ¿sí? Tenemos nomenclatura tradicional, ya lo habíamos visto con los hidruros. Tradicional sería, en este caso, en vez de hidruro, vamos a utilizar la palabra óxido, en este caso de sodio, ¿sí? Podemos utilizar una stock, no tiene mucho sentido en este caso porque tiene un solo estado de oxidación, entonces sería óxido de sodio y entre paréntesis el estado de oxidación del sodio, óxido de sodio,
entre paréntesis sería 1 con números romanos, ¿sí? O también lo podemos llamar de la forma sistemática. Esperemos que entre. Lo vamos a llamar en este caso, como tiene un solo oxígeno, su estructura molecular, ¿sí? Vamos a llamarlo monóxido. Monóxido. Vamos a escribirlo bien. Monóxido. En este caso de disodio. Porque tiene 2 átomos de sodio. Sí, simplemente en estos casos les sugiero que usen solamente óxido de sodio y está bien, porque no hay otro óxido de sodio más que el monóxido de disodio. Hay algunos casos que le pueden llamar monóxido disódico también, óxido sódico. Son nombres vulgares, pero bueno, las formas tradicionales serían estas, ¿sí? Vamos a otro caso, donde no sea uno solo el estado de oxidación, sino que donde haya varios estados de oxidación. Vamos a borrar. Bueno, vamos a ver la posible combinación de el oro. Interesante el oro. Bien. Oro y oxígeno. ¿Cómo se combina? Bueno, vamos a ver que hay dos posibilidades, ¿sí? Lógicamente escribimos AU, porque es el símbolo del oro, y la O. ¿Sí? Esta es la fórmula molecular, la forma que tiene la molécula. No confundan forma con fórmula, por favor. Bien. Oro, vamos a buscarlo aquí. ¿Sí? No sé si llegan a verlo. Dice +1 y +3. A ver si me puedo acercar con la lupa. Ahí está. Bueno, por ahí, acá está oro +1 +3. Son las dos posibilidades. Es decir, puede dar un electrón o puede dar 3 electrones. Bien, efectivamente, vamos a ver esto. Vamos a escribirlo con rojo. Bueno, vamos a suponer que es +1. ¿Sí? Dijimos que el oxígeno siempre es -2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, como pasó con el sodio, uno acá, que no se pone, y el 2 de subíndice acá. Entonces me quedaría como AU2O. Esta es la fórmula molecular del óxido de oro, que ahora vamos a ver cómo se nombra. ¿Ok? Igual que el sodio. ¿Cómo se nombra? Vamos a nombrarlo. Tradicional. La nomenclatura tradicional dice que esto se va a llamar óxido. Y en este caso, como es oro, el símbolo AU es auroso. Cuando es oso, es el estado de oxidación más chico, ¿sí? No es +3, sino que es +1 el más chico. Sí, óxido auroso sería la nomenclatura tradicional. La stock sería óxido de oro. Y entre paréntesis el estado de oxidación, que es +1, pero en números romanos. ¿Sí? Esa sería la nomenclatura stock. Y la nomenclatura sistemática, igual que pasó con el óxido de sodio, tenemos un solo oxígeno en esta molécula, entonces va a ser monóxido. Mono viene de 1, monóxido, y tenemos 2 oros, entonces de di, porque tiene 2, oro. ¿Sí? Esas serían las 3 maneras de nombrar a este compuesto. Ahora bien, vamos a volver para atrás. Vamos a suponer que no estaba transfiriendo un electrón. Vamos a suponer que está transfiriendo 3 electrones, o sea, es +3, que es la otra posibilidad. Bien, entonces teníamos, acá en vez de +1 vamos a poner +3, que es la otra posibilidad que existe. Y acá -2. Bueno, cruzamos los estados de oxidación, entonces me quedaría acá un 2, como antes, pero acá tendría un 3. ¿Eso qué significa? Que la fórmula molecular me quedaría así. Esta es la fórmula molecular del otro óxido de oro, que ahora vamos a ver cómo se nombra. Tradicional. Tradicional. Bien, tenemos óxido, en este caso es áurico. Áurico. Terminación ico,
porque está utilizando el estado de oxidación más grande. Tenía dos estados de oxidación que eran +1 y +3, y está usando el más grande, ¿sí? Vamos con la nomenclatura stock. Sería, en este caso, óxido de oro, entre paréntesis, 3, con números romanos. ¿Sí? Esa sería la nomenclatura stock, que es la que más se utiliza últimamente. Y la nomenclatura sistemática, ¿qué sería? En este caso tenemos 3 oxígenos, así que sería trióxido, ¿sí? Tri de 3, trióxido, en este caso tenemos 2 de oro, entonces de dioro. Y eso sería todo, ¿sí? Esto con respecto a la nomenclatura, o sea, cómo se nombra, que sería esto, los óxidos básicos, y esta es la formulación, ¿sí? Supónganse que tienen un metal, y esto con esto termino, un metal que tiene estado de oxidación +2, ¿sí? Y como saben, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, en ese caso, si yo bajo este 2, lo pongo acá, y este 2 lo pongo acá, en realidad no pongo nada, ¿sí? Porque en esos casos se simplifica y listo, me queda el metal y el oxígeno. Pasa, por ejemplo, con el calcio, ¿sí? El calcio, como es +2 y el oxígeno es -2, en estos casos queda así, listo. CaO. Óxido de calcio, monóxido de calcio, ¿sí? Óxido de calcio entre paréntesis 2. Solamente como ejemplo. Espero que les haya servido el video. Nos vemos la próxima. Estos fueron los óxidos básicos. Saludos.